codifica la información relacionada con la producción de todas las sustancias necesarias para el desarrollo de cualquier organismo. ¿Sigo? Sí. Existen dos tipos de cromosomas, aquellos que no se relacionan con las características sexuales de los individuos llamados autósomas y aquellos que determinan el sexo de los organismos llamados alosomas o cromosomas sexuales, X y Y. Los humanos tenemos 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales o alosomas. Los cromosomas pueden ser observados a través de un cariotipo, que es una fotografía o representación gráfica de los cromosomas de un individuo. En este, los cromosomas se ven ordenados de acuerdo con la ubicación de su centrómero, tamaño del más grande al más pequeño, y bandas, patrón idéntico entre cromosomas homólogos. De acuerdo a la posición del centrómero, región del cromosoma que une las cromátides hermanas pueden ser. Gracias, corazón. Listo, entonces, estas son las bandas. ¿Ven estas líneas? Aquí hay un par de cromosomas, aquí hay otro par de cromosomas, aquí otro y aquí otro. En todos los casos, en estos 4 casos, están unidos por su centrómero, que es la parte más estrecha del cromosoma. Entonces, si ese centrómero se ubica en exactamente la mitad de este largo del cromosoma y de su cromátide hermana, si se ubica en la mitad, es metacéntrico. Cuando ese centrómero se ubica un poquito al lado de la mitad, no exactamente en la mitad, se llama submetacéntrico. Cuando se ubica cercano al extremo de los cromosomas, ese centrómero, entonces el cromosoma se considera acrocéntrico. Y cuando está exactamente en el extremo, yo ya no tengo nada aquí hacia arriba, ¿cierto? Yo no veo nada más, solamente el cromosoma va hasta aquí y está unido justo del extremo. Entonces se llama telocéntrico. Ahora, estas líneas son las bandas. Entonces, ¿qué son las bandas? Es un patrón dentro de los cromosomas. Si este patrón es exactamente igual a este patrón de esta otra cromátide y su centrómero se ubica en la misma posición, entonces yo estoy hablando de que este es un par de cromosomas homólogos. ¿Listo? Aquí están ubicados por cromosomas homólogos. Si nosotros vemos en esta imagen, esta es una imagen un poco distorsionada un poquito. Cuando uno está trabajando en el laboratorio se ven un poco mejor, pero yo alcanzo a ver unas bandas aquí. Entonces, si alcanzan a ver, por ejemplo, en este caso, las bandas iguales de esta cromátide a esta otra cromátide, y lo mismo en cada una de estas otras, ¿vale? Ahora, cuando hablamos del cromosoma, los cromosomas, ya Fernando nos decía que hay autosomas y hay alosomas. Nos mencionaban que los autosomas no se relacionan con la especificación del sexo, del carácter sexual. Entonces, si nosotros vemos cuáles serían o cuántos pares de cromosomas aquí se consideran autosomas. Suyi Olmos, de los 20 que hay aquí, ¿cuántos autosomas hay? Dice, el siguiente es un conjunto de cromosomas del ser humano, es decir, hay 23 pares de cromosomas. De acuerdo con la descripción de los cromosomas, que ya vimos arriba, ubíquelos por pares de cromosomas indicando los alosomas y los autosomas. Para esto tenga en cuenta lo siguiente, es decir, estos son los pasos que hay que desarrollar para poder hacer un cariotipo del ser humano. Entonces dice, primero, organice los cromosomas de acuerdo a la ubicación del centrómero. Inicialmente van los metacéntricos, luego los submetacéntricos, enseguida de estos los acrocéntricos y finalmente los telocéntricos. Después de haberlos organizado por la ubicación del centrómero, vamos a ubicar los cromosomas de acuerdo al tamaño.
Entonces vamos del más grande, del cromosoma más grande a el más pequeño. Luego, como tercer paso, vamos a empezar a aparear los cromosomas por pares. Vamos a empezar a unirlos por pares, a ubicarlos por pares de cromosomas de acuerdo a la ubicación de las bandas. Recordemos que deben ser iguales, así como la imagen que tenemos acá arriba, ¿cierto? Entonces, si tenemos unas 3 bandas bastante más delgadas, es la coloración. ¿Cómo vemos sombreada esa banda? Finalmente, si los cromosomas sexuales son diferentes, corresponden al macho, así como vimos en el caso del cariotipo del caballo, ahí estábamos viendo un macho. Pero si son iguales, corresponden a la hembra, es decir, XY. ¿Listo? Bien, entonces, abajo, más abajo, ustedes tienen estos, son los cromosomas que tienen que ubicar. Están en desorden. ¿Listo? Si quieren, lo que se puede hacer es que pueden imprimir esta hoja para que la recorten y la peguen, o también el documento está en Word, lo pueden arrastrar. Se puede arrastrar cada uno de los cromosomas, entonces no hay problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí?